Yo sabía quién era él, desde antes que naciera. Yo era apenas un adolescente de unos 13 o 14 años, cuando de manera milagrosa un ángel apareció y me dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. En aquel momento yo estaba comprometida para casarme con José, pero nunca habíamos estado juntos. Por eso le pregunté al ángel: ¿Cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel respondió mi pregunta de manera inesperada: El Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Respondí con fe a las palabras del mensajero divino diciendo: Yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Aunque yo provengo de Nazaret, un poblado al norte del país, el niño nació en Belén, una ciudad que queda al sur de Judea. A los 8 días de nacido, circuncidamos al niño y le pusimos por nombre Jesús, que quiere decir Salvador, tal como lo había pedido el ángel. Belén está cerca de Jerusalén. Eso nos permitió presentar al niño en el templo a los 40 días de nacido, como ordena la ley. Allí encontramos a un anciano muy piadoso llamado Simeón. Vivía con la esperanza de ver al libertador de Israel, pues el Espíritu Santo le había revelado que vería al Mesías, el ungido por Dios, antes de morir. Estaba en el templo porque el Espíritu Santo le había ordenado que fuera ese día. El anciano tomó a mi hijo en sus brazos y comenzó a cantar, alabando a Dios con pasión. En su canción decía que ya podía morir en paz, pues había visto al Salvador enviado para alumbrar a todas las naciones. Las palabras del anciano Simeón nos maravillaron. José y yo estábamos tan orgullosos de nuestro hijo. Sin embargo, el día se empañó cuando el anciano se acercó a mí para darme el siguiente mensaje. Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Sus palabras tenían el sabor de la verdad. Tan pronto me dijo que sentiría como si una espada me atravesara el corazón, supe que la vida de mi hijo amado corría peligro. Sus sufrimientos serían la fuente de mi dolor. Yo comprendí todo esto, pero me quedé callada, guardando todas estas cosas en mi corazón. Jesús tuvo una niñez relativamente normal, aunque cuando tenía 12 años se alejó de nosotros durante una visita a Jerusalén. Después de una búsqueda desesperada, lo encontramos en el templo, debatiendo con los maestros de la ley. Después de ese episodio, hicimos todo lo posible por darle una niñez, adolescencia y juventud normal a Jesús. Creció mucho, tanto en estatura como en sabiduría. Para todos los demás, Jesús era solo el hijo de un obrero pobre y el hermano mayor de Jacobo, José, Judas y Simón. Sin embargo, yo sabía quién era Jesús. Yo conocía que había sido enviado por Dios para cumplir una misión especial. Yo esperaba que un día comenzara a revelar a la humanidad su verdadera naturaleza. Yo temía la llegada de ese día. Juan, el hijo de mi parienta Elizabeth y el sacerdote Zacarías, comenzó a predicar cerca del río Jordán. Su mensaje era extraño, ya que exhortaba a los hombres judíos a bautizarse en señal de arrepentimiento. El bautismo era un tipo de baño ritual que solo se exigía a los hombres extranjeros que se convertían al judaísmo. Los líderes religiosos tradicionales rechazaban el mensaje de Juan, ofendidos porque los trataba como si no fueran descendientes de Moisés. Cuando Juan vio a Jesús, comenzó a decir: Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Las palabras de Juan hacían referencia a la primera celebración de la fiesta de la Pascua,
cuando Dios le ordenó a su pueblo que protegiera a sus familias colocando sangre de un cordero en el marco de las puertas de sus casas. Yo, a pesar de no haber estudiado la ley de Moisés, pude comprender el significado oculto de su metáfora. Así como la sangre del cordero fue un instrumento divino para la salvación de Israel, la sangre de mi Hijo sería un instrumento divino para la salvación de toda la humanidad. La sangre de mi Hijo. Jesús siguió llamando discípulos, que lo seguían como si fuera un rabino. Mi hijo no había estudiado con rabino reconocido alguno, ni había pasado largo tiempo preparándose para ser un maestro de la ley en Jerusalén, Alejandría o Babilonia. Aún así, enseñaba con una autoridad nunca antes vista. Un buen día, unas amistades me invitaron a una fiesta de bodas en una región de Galilea llamada Caná. Jesús y sus discípulos fueron conmigo. En aquel tiempo las bodas en nuestro país duraban toda una semana. Las familias de los novios debían estar preparadas para darle alojamiento, comida y bebida a todas las personas invitadas a la celebración. Quedarse sin comida y sin vino suficiente a mitad de la fiesta era una gran vergüenza. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Se acabó el vino antes de que terminara la fiesta. En ese momento comprendí que había llegado el momento de que Jesús le demostrara al mundo quién era en realidad. Por esta razón, le dije a Jesús que se había acabado el vino. De primera intención, Jesús rechazó mi petición diciendo: Madre, eso no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Pero las madres conocemos a nuestros hijos. Yo sabía que había llegado la hora de revelar la verdad. Así como una golondrina echa a sus críos a volar, yo tenía que motivar a mi hijo a demostrar su verdadera naturaleza. Por esta razón, me acerqué a los sirvientes y les dije: hagan todo lo que Jesús les diga. Jesús le ordenó a los sirvientes que tomaran 6 grandes tinajas, tan grandes que en cada una cabían hasta 100 litros, y las llenaran de agua hasta el borde. Inmediatamente después, les ordenó a los sirvientes que sacaran un poco de líquido y lo llevaran al encargado de la fiesta para que lo probara. Los sirvientes obedecieron a Jesús y llevaron el líquido que se había convertido en vino. El encargado de la fiesta probó el vino sin saber de dónde había salido. Después llamó al novio y le recriminó diciendo: siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Pronto, todos se dieron cuenta que el vino había sido provisto de manera milagrosa. Esta fue la primera señal hecha por Jesús. Su demostración de poder fue tan contundente que a partir de ese momento, todos sus discípulos creyeron en él. La gente estaba tan contenta que yo comencé a llorar de alegría. Estaba feliz, celebrando que Dios había visitado una vez más a su pueblo. Sin embargo, las palabras del anciano Simeón interrumpieron mi alegría. Resonando en mi mente y en mi corazón, una espada traspasará tu alma. Mis lágrimas de alegría se convirtieron en llanto, de miedo y dolor. Me entristecí, sabiendo que la primera señal milagrosa de Jesús marcaba el comienzo de un ministerio que terminaría de manera violenta. Jesús predicó en Galilea, Judea y hasta en Samaria. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios y anunciaba la llegada del reino de Dios. Pero las autoridades reaccionaron a su labor con amenazas de violencia. Mi hijo estaba en peligro de muerte. La espada que traspasó mi alma finalmente llegó. En solo un día, durante la fiesta de la Pascua, Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado. Mis otros hijos no creían en Jesús. Su muerte me dejaba sola, pobre y sin hogar. Yo lloraba amargamente al pie de la cruz, acompañada por otras mujeres que seguían a Jesús y por Juan, uno de sus discípulos. Aunque Jesús agonizaba, con gran dificultad me habló desde la cruz y me dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dijo: ahí tienes a tu madre. A partir de ese momento, Juan me recibió en su casa como parte de su familia. Jesús, mi hijo amado,
Demostró su amor por mí desde la cruz. También demostró su amor por ti. Su muerte demostró su amor por toda la humanidad. Sí, sentí como si una espada traspasara mi corazón, pero mi dolor tuvo sentido. Como profetizó Juan, Jesús fue y todavía es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre nos cubre, nos protege y nos salva de la perdición. Las madres no deseamos ver sufrir nuestros hijos e hijas. Ver a mi hijo agonizar colgado de una cruz fue una experiencia horrible que ninguna madre debería volver a ver jamás. Pero mi hijo vino al mundo con una misión divina y yo, obediente, acepté cumplir mi rol en el plan de salvación. Todas las madres sabemos que en la vida tendremos que enfrentar tareas difíciles y hasta dolorosas. La buena noticia es que aún en medio del dolor, la obediencia a Dios trae bendición tanto para nosotras como para nuestras familias y, en el caso de Jesús, para toda la humanidad.